Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Noemí Aguilar y yo les voy a hablar del punto 2, personalidad, según los Big Five. El entrevistado, con respecto al primer Big Five de meticulosidad, el entrevistado demostró ser una persona bastante organizada. Con respecto a varias preguntas que le realizamos, por ejemplo, el de la estructura interna de la empresa, demostró ser bastante organizada en ese aspecto y también resaltó mucho lo que es la eficiencia. El segundo punto del Big Five, es la amabilidad. El entrevistado demostró ser muy amable y cordial durante toda la entrevista. Nos respondió cada pregunta que le realizamos y además cuando había alguna que otra pregunta que demostraba cierto interés en esta, lo mencionaba. Con respecto al neuroticismo, el jefe permaneció a un nivel muy bajo de neuroticismo, ya que durante toda la entrevista mantuvo un tono relativamente calmado, seguro y estable. Incluso al hablar de situaciones con respecto a los desafíos que enfrenta la empresa, ¿no? Por ejemplo, cuando se refirió a la dificultad de retener talento, retener talento nuevo. Con respecto a la apertura de nuevas experiencias, esto es algo que nos comentó al principio, que Unibanca se fundó en base a esto, a una nueva experiencia hacia los consumidores, una alternativa financiera moderna, accesible y más eficiente, lo que obviamente refleja este punto de la innovación. Además habló sobre las tendencias globales cambiantes que influyen en Unibanca. Con respecto a la extroversión, el jefe demostró un nivel moderado de extroversión, ya que se comunicó de manera segura, natural y fluida durante toda la entrevista. Usó expresiones que reflejaban comodidad, como qué buena pregunta, que fue algo que nos interesa bastante. En conclusión, yo diría que los Big Five que resaltan más o que representan más al jefe o al entrevistado fueron el primero y el segundo. Meticulosidad y amabilidad. Mi nombre es Marco Bolívar y yo voy a explicar sobre los valores que se desarrollan en la empresa de Unibanca. Y esta información es gracias a la entrevista que se pudo realizar con el gerente Miguel Ángel Melgarejo Rojas, que también nos compartió los valores que él desarrolla día a día en la empresa. En primer lugar, el respeto. El respeto es muy importante ya que de esta forma se pueden integrar todos los colaboradores dentro de la compañía y sentirse iguales. Por otro lado, la responsabilidad para el gerente es muy importante ya que cada actividad, cada tarea se debe cumplir en el tiempo indicado o acordado. Y el otro valor es la integridad. Siempre en el sector financiero es muy importante que toda la información tiene que ser 100% real. Nada de falsificación, nada de documentos de otras procedencias. Por otro lado, también nos compartió los valores que la empresa desarrolla o las políticas que desarrolla la empresa, ¿no? De esta manera, integrar esos valores dentro de los colaboradores, que obviamente no es al 100%, pero tratan de que estos valores se puedan integrar dentro de los colaboradores. Estos valores son la integridad, la equidad y el respeto. La integridad es muy importante porque siempre tiene que haber transparencia, honestidad entre todos, honestidad con la misma empresa. La equidad es importante porque la empresa siempre quiere que todos se sientan iguales y el trato sea para todos iguales. La cantidad de tareas o la cantidad de horas de trabajo también tienen que ser para todos iguales. No por ser el jefe o por ser solamente un operario vas a trabajar más o vas a trabajar menos. Y finalmente, el respeto. El respeto es muy importante para hombres, mujeres o otras personas con discapacidades. Todos tienen que tener el mismo respeto, el mismo trato, ya que estos valores son muy importantes para que la compañía pueda desarrollar mejor ambiente laboral y de esta manera mejor productividad. Gracias. Mi nombre es Irina Alessandra Abando Torres, con código U2023-129-80. Respecto a la entrevista que se le hizo al señor Melgarejo,
pues encontramos 3 competencias claves que él nos ha comentado que las realiza siendo jefe. Pues él mencionó que tiene una comunicación asertiva, clara y respetuosa con sus colaboradores, para así evitar malos entendidos y también la información que él quiera transmitir pues llegue siendo un mensaje oportuno y específico para sus trabajadores. También nos comentó que él logra manejar el estrés de una manera eficiente, ya que las actividades o responsabilidades principales las gestiona él, pero también delega otras actividades a sus colaboradores, para que de esa manera pues el trabajo se realice con eficiencia, y así también él al momento de llegar a su casa nos cuenta que él se olvida ya del trabajo y trata de relajarse. Entonces, por eso deducimos que el señor Melgarejo pues tiene un buen control del estrés. Y como última competencia, pues hemos identificado que esta es la empatía, ya que él dice que es necesario que los colaboradores puedan ser tratados de manera respetuosa y que la información o el mensaje que pueda brindar no sea malinterpretado por ellos. Y también es necesario que ellos sean considerados. Es por ello que él en la propuesta de mejora recomienda que se realicen encuestas, que Recursos Humanos pueda implementar herramientas para que se pueda gestionar mejor la comunicación entre los colaboradores y sus jefes. Y todo eso requiere presupuesto, recalcó. Así también indicó que cuando el colaborador se siente escuchado, pues a la vez se siente valorado, valga la redundancia. A continuación hablamos sobre el siguiente punto relacionado a la inteligencia emocional. ¿Qué es lo más importante en este punto? Es que vamos a resaltar en base a los componentes de la inteligencia emocional cómo hemos calificado al entrevistado. En este caso nosotros consideramos como los componentes de inteligencia emocional 5 puntos clave, los cuales son la autoconciencia, la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. El entrevistado tuvo una calificación alta, muy alta en la mayoría de estos puntos, y remarcamos más que nada lo que son los siguientes 2 puntos de inteligencia emocional dentro de la entrevista del señor, bueno, al entrevistado, en este caso el señor Melgarejo, los cuales son los niveles, podría considerarse de inteligencia emocional. El punto más relevante fue la autoconciencia y el segundo punto más importante fue la motivación, ya que en repetidas ocasiones dentro de la entrevista se nos menciona la importancia que le da a estos puntos, principalmente lo que era la motivación o bueno, automotivación, ya sea tanto personal como a nivel de equipos. Esto va de la mano con las recomendaciones brindadas por Crejana en el año 2021, el cual propone que para que una persona tenga un alto nivel de inteligencia emocional y esto pueda repercutir positivamente en el ambiente laboral, es necesario que esta persona llegue a lo que es el punto de introspección y se ve a sí mismo, analice cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, las emociones que experimenta y que de manera propia encuentre cuál es la importancia dentro de esto y cómo comunica esto al mundo exterior, tanto de manera interna como de manera externa. Muy bien, ahora iremos con la parte de motivaciones que encuentra el gerente, bueno, a través de la entrevista que tuvimos. Se encuentran 3, que serían la motivación, el aprendizaje y la confianza. El gerente informa de que se destaca la motivación porque es un componente esencial y en Unibanca el 90% de los empleados
considera que es un excelente lugar para trabajar, que indica motivación intrínseca, perdón. Y según Herzberg, factores como el orgullo, que los logros significados del trabajo y el trato justo que generan también estos de motivación real. Además también del enfoque del jefe en motivación, está alineado también con un entorno donde los colaboradores en sí se sienten reconocidos, también se sienten valorados y con un propósito en sí. Y bien, el aprendizaje sería más que nada, como lo mencionó el gerente, es porque la empresa de tecnología, de medios de pagos que se enfrenta a cambios continuos, y también están las teorías de aprendizaje organizacional que se sienten seguros también para proponer entornos seguro de retos, también facilitando el aprendizaje constante. Y los colaboradores en sí se sienten seguros para proponer mejoras, opiniones, qué podemos hacer y sí o no. Y también está que el gerente en sí prioriza este componente coherente con la estructura en sí de la empresa, que promueve la capacitación constante y el crecimiento también de uno mismo, cómo puede desarrollarse. Y bien, también está la confianza, que los empleados reciben un buen trato independientemente de su cargo o no, qué participación tengan en esta decisión, en este proyecto. Esto también refleja una cultura transparente, de respeto y participación, claro está. Y bueno, y bien, en sí también está la teoría de la confianza, porque la cultura organizacional indica que la confianza es esencial, se basa en benevolencia, además también de transparencia, la integridad y la competencia. Y el discurso del gerente en sí enfatiza también que la confianza se alinea con los retos prácticas, reforzando también la relación con el equipo, con todos los que colaboran en el equipo, los que aportan o no aportan, y así poder intercambiar. Bien, ahora iremos con la parte de la comunicación, cómo es que el gerente se comunica con todos sus empleados y, bueno, los que tienen a cargo, claro está. El estilo de comunicación que maneja el gerente es una comunicación más asertiva, expresa ideas de forma clara, concisa, escucha activamente y también respeta las opiniones del resto de quienes están a su cargo y participan y trabajan con él. En sí, la asertividad implica el equilibrio entre ambos, ni agresivo ni pasivo, y fomenta la colaboración activa de todos, incluido él. También está el estilo que coincide con la cultura, participa de Unibanca y permite también que aperture un diálogo y una retroalimentación para ambas partes. Ahora, la comunicación verbal en Unibanca es que el equipo percibe la claridad y la ausencia en sí de la ambigüedad en su trabajo, en su discurso. También utilizan como un tono elegante, más seguro, conciso, y reforzando en sí la confianza de cada uno y la dirección que voy a tener, o en este caso el gerente que va a tener hacia los colaboradores. También está, por otro lado, comunicación no verbal. Esta es que se aplica en sí en Unibanca, que el equipo en sí observa contacto visual constante y también una postura recta y relajada que le muestre gestos y moderados y también expresiones faciales positivas. Así como lo mencionó también Albert Marivian, señala que la gran parte del mensaje emocional en sí se transmite en lo no verbal, en mi postura, como se mencionó antes, cómo me dirijo, el tono de voz, por decir así. Y por último está, bueno, la congruencia entre no verbal y verbal, que genera en sí la credibilidad del gerente, la confianza que él tiene hacia los demás. Bien, continuando con respecto al clima laboral, describir la percepción que tiene el jefe con respecto al clima laboral en Unibanca. Podríamos decir que el jefe percibe el clima laboral de Unibanca de manera positiva,
con un nivel de comprensión, colaboración y un ambiente orientado a resultados, por lo que puede estimarse que su satisfacción es cerca del 80-90%, ya que aunque la mayoría de los aspectos que resaltó funcionaban bien, él mismo nos comentó o reconoce que aunque existen oportunidades de mejora en el reconocimiento y la comunicación, la empresa mide su clima mediante encuestas anónimas donde cada colaborador puede opinar desde el anonimato sin verse afectado por su opinión. También con respecto a hacer lo que son las reuniones de feedback y algunos indicadores de desempeño que reflejan cómo se sienten los trabajadores entre las dimensiones del clima vistas en clase. Eh, Destacan la credibilidad porque el jefe se comunica de forma clara, directa y transparente, además de la escucha activa y el trato justo hacia los colaboradores. Gracias. Dentro del siguiente punto y continuando con la presentación, vamos a tocar el punto de lo que es Employee Experience. Dentro de este punto nosotros en la entrevista y en esta presentación nos guiamos más que nada utilizando lo que es el Employee Journey Map, el cual cuenta con 4 pasos importantes, que son por ejemplo la fase de crecer, la fase de consolidar, la siguiente fase que sería cambiar y la última fase de salir, ¿no? Dentro de la primera fase, crecer, se demuestra en la entrevista que la empresa Unibanca está bastante especializada, tiene espacios de lo que son, que permiten dar lo que es real retroalimentación tanto a los trabajadores como a los líderes o puestos administrativos de la empresa, y esto es un punto bastante positivo, ¿no? En la fase de consolidar, el entrevistado indica que la empresa cuenta con un muy buen clima laboral. Sin embargo, se recomienda lo que es, por ejemplo, el tema de la implementación de programas más que nada orientados al reconocimiento. ¿Por qué? Porque el señor Melgarejo considera que esto es uno de los puntos que se pueden mejorar dentro de la empresa. Para la fase cambiar y la fase salir, es importante resaltar que el señor Melgarejo nos comenta en la entrevista que cuentan con programas de lo que son denuncias anónimas, los cuales impulsan poder darle al trabajador o bueno, a los trabajadores la facilidad de poder reportar acciones que no son propias para la empresa de manera anónima, lo cual incentiva bastante lo que es mejorar la experiencia del trabajador, ¿no? Ya que debe tener situaciones incómodas o además pueda reportarlas sin temor a que hayan repercusiones sobre su persona.